Y bueno, por supuesto es miércoles de Mesa de Senadores, ya regresamos y está con nosotros Lucy Mesa, senadora de Morena. Lucy, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Paco, pues qué gusto estar nuevamente aquí en el programa. Igualmente, muchas gracias, mi querido Miguel Ángel Mancera. Buen día, PRD. Paco, gusto ¿Cómo saludarte. estás? Y el señor Damián Cepeda, también senador. Qué gusto, buen día a todos, un saludo en casa. Pues bueno, interesantes los tiempos. Ya vimos cómo se va a hacer la encuesta, que no es encuesta al final, ¿no? Porque o sea, te van a dar una especie de boleta. Yo cuando la vi no sabía si tenías que iluminarlo, recortar papel, ilustración y pegarlo. Ponerle frijolitos. No, pues está muy sencillo en el circulito. Hay que ponerle frijolitos. Nosotros agilizamos Era los un procesos. O sea, es una encuesta muy parecida a una votación, pero está buena. A ver, el asunto también que creo que va a dar mucho de qué hablar es el asunto del presupuesto. El presidente López Obrador se le fue ayer muy duro a la ministra Norma Piña, le dijo que era cínica. El Poder Judicial pide un 4% de aumento y el presidente propone una reducción de entre 15 y 25 mil millones. ¿Qué opinas de esto, Luz? Bueno, a mí me parece que es un exceso de verdad de la ministra presentar este presupuesto de 84.792 millones de pesos. Sobre todo por el rezago tan impresionante que tienen. Tienen un rezago de más de 500,000 casos sin atender. Entonces sí me parece un exceso porque ellos no se están ajustando a las reglas de austeridad y racionalidad en el gasto público. Los ministros de la Corte violan flagrantemente la Constitución porque ni siquiera se han bajado el salario. Ganan más de 300,000 pesos, tienen un fideicomiso de 25,000 millones de pesos para sus gastos, sus lujos, sus excesos. Ellos no han querido renunciar a esos privilegios. En el fondo, lo que están vendiendo es eso. Y es mentira también que se esté poniendo en riesgo el Estado de Derecho por no contar con suficientes recursos. Creo que hay muchos excesos y me parece que la Cámara de Diputados, como es su facultad exclusiva, debe de analizar a fondo estas partidas presupuestales y sí recortar el presupuesto, porque a final de cuentas se paga con los recursos o los impuestos de las y los mexicanos. Y sí me parece un exceso, un cinismo por parte de los ministros que pretendan tener un presupuesto más. Y otro punto importante, de 2019 a 2023 han recibido 353,000 millones de pesos de más, o sea, sí ha ido en incremento este presupuesto y no han dado los resultados porque aquí tenemos 500,000 casos pendientes por atender. Miguel, dice Lucy que hay que hacer un análisis precisamente de ese presupuesto en la Cámara. A mí una de las cosas que me preocupa es que sí se haga el análisis. A mí me parece que sería bueno hacer ese análisis, pero otra cosa es que nada más hay algunos que son medio lambiscones y digan sí, a fuerzas vamos a recortarlo porque lo dice el presidente. Hoy precisamente el análisis no está con parámetros objetivos. La Suprema Corte ha resuelto ya 4 acciones de inconstitucionalidad sobre el tema, que son 2 que fueron acumuladas. Ya se ha dicho 1 y 1000 veces que no le pueden hacer afectaciones a la forma en que diseña el presupuesto el Poder Judicial, porque es un poder y es un poder autónomo y es la garantía pues del Estado de Derecho. Entonces eso ya se ha dicho una y otra vez. Ahora quieren ir un golpe hacia atrás, es decir, ya no es la ley de remuneraciones que 2 veces se las hemos ganado en acción de inconstitucionalidad. Aquí a mi querida Lucy, mi compañera que la aprobaron. Entonces, ya les hemos ganado esas 4 acciones de inconstitucionalidad. Ahora se van a ir atrás, porque van a ir hacia el saque del presupuesto. Entonces, yo creo que para que las y los mexicanos tengamos tranquilidad de que hay un poder, que es un poder que no permite que haya violaciones, que no permite que haya arbitrariedades, tiene que ser un poder fuerte, un poder sólido, y ese es el Poder Judicial. Lo único que están haciendo pues es un incremento inercial, se llaman incrementos inerciales que van de acuerdo con la propia inflación, es lo que estamos viviendo día a día en el incremento de la luz, en el incremento de muchos de los insumos del Poder Judicial. Está bien que justifiquen, yo sí creo que está bien, que analicen. También estoy de acuerdo con eso. Si es que se logran esos parámetros, como tú estabas diciendo, que se haga el análisis y se logran los parámetros objetivos. Lo que no se puede afectar de ninguna manera es al Poder Judicial de la Federación. Es la luz al final del túnel, o sea, el Poder Judicial tiene que estar ahí como ese poder autónomo, Paco. Damián. Mira, a ver, yo lo dividiría en 2. Primero, creo que claramente no tiene que ver con presupuesto. Es el presidente queriendo dominar, invadir al Poder Judicial. El presidente le molestan los contrapesos. Hoy es el Poder Judicial, ayer el INE, antier el INAI. Trata de invadirlos con subordinados, lo hizo. Hay 2 ministras que claramente le responden al presidente, no les funcionó en otros casos, pero los trata de invadir.
Si no puede, los ataca y los mina públicamente. Si no puede, los trata de desaparecer y si no puede, los trata de perjudicar acotando presupuesto. Es una estrategia que ha repetido el presidente con otros órganos. O sea, está perfectamente delineada, porque no le gustan los contrapesos. A él le gusta tomar decisiones y que nadie le diga nada y que no le puedan corregir la plana. Yo estoy de acuerdo que el Ejecutivo tome decisiones, siempre y cuando sean en el marco de la ley. El Poder Judicial existe precisamente para garantizar que todos los que somos funcionarios públicos y que los ciudadanos vivimos en un Estado de Derecho. Y es correcto que esté fuerte. Ese es el primer enfoque que le doy. El segundo es el presupuestal. Yo sí creo que puede haber austeridad en todos los órganos de gobierno. Y sí creo que hay excesos en el Poder Judicial, tal cual lo digo. Sin embargo, quiero poner las cosas en perspectiva. El presupuesto federal es de 8 billones, millones de millones. El presupuesto de todo el Poder Judicial es de 77,000, el de este año que estamos viviendo, y buscan que sea mayor a 80,000. ¿Qué te quiero decir? No es ni el 1%. Entonces, no es cierto que el Poder Judicial sea el gastalón del gobierno. Es chiquitito. Y la Corte es menos del 10% del presupuesto del Poder Judicial. O sea, el dinero se va a los juzgados. Hay 55,000 empleados ahí. Son jueces de distritos que tienen que tener su personal, sus instalaciones, su infraestructura para impartir justicia. Oye, ¿tienen prestaciones heredadas excesivas? Yo creo que sí. Y creo que hay que quitarlas, eso sí, pero garantizar el recurso adecuado para que el Poder Judicial funcione es lo correcto. Y un último dato. Desde que entró el presidente a la fecha, en términos reales, es decir, quitándole la inflación anual, ese Poder Judicial ha disminuido 15% su presupuesto. Ese es un dato real. Desde que entró el presidente, ahorita, en términos reales, porque así se sacan las cuentas. La inflación existe. O sea, un peso ya no vale un peso el siguiente año. Vale menos la inflación. Y tuvimos años de inflación altísima y no le dieron los aumentos al Poder Judicial. Entonces aquí Damián dice que sí hay unos excesos, pero dice que el presidente lo que tiene es una vendetta política. No, pues claro que no. Pues evidentemente, pues el presidente también defiende el presupuesto de los ciudadanos, porque a final de cuentas, como yo lo he dicho, esos recursos se pagan con los impuestos de las y los mexicanos. Y a mí me parece que sí son excesos que se deben de quitar, se deben de anular. O sea, ese fondo de 25,000 millones de pesos que tienen para pagos de personal, 5 millones, imagínate, nada más son 5 millones de pesos para contratar personal, incluido el personal doméstico. Un fondo que tienen también ellos para arreglar sus viviendas particulares con dinero de los mexicanos, me parece que no es correcto. Tienen un comedor privado donde piden a la carta con bebidas alcohólicas y demás situaciones. Me parece que esos excesos no debe de haber. Y en Palacio Nacional, ¿dónde come el presidente? O sea, estoy en la fonda allá afuera. Está bien, pues pero tienen un comedor para las reuniones de trabajo, pues. Sí, pues, el presidente no tiene personal. Esos excesos, pero perdóname. ¿Cuánto presupuesto tiene la oficina de la presidencia de la República para su personal? Trabajador es que no gana se vale el salario mínimo. Sí. Ustedes podrán decir, ay, el tamaño de la responsabilidad. Claro, el tamaño de la responsabilidad, pero eso no implica que tengan excesos. De acuerdo. Excesos y ahí estamos de acuerdo. Lo único que no se vale es comparar a un ministro como si fuera una persona haciendo su trabajo, Lucy. Bueno, a ver, versus que el presidente. justifiquen estos 500,000, rezago. A ver, dime, ¿es proporcional? Conoce el presupuesto de la presidencia de la República. El rezago no es culpa del Poder Judicial, nada más, también las fiscalías. O sea, ahí tienes tenemos que analizar 500,000 asuntos. O sea, yo digo, con vergüenza no les debería de dar, pedir aumento cuando tienen rezago. Cuando tienen rezago, bueno, es tu argumento. Nosotros estamos en el tema yo sí estoy de acuerdo en que le corten. Lo que me parece estos excesos, es decir, imagínate, tienen un comedor. Imagínate, el Senado también. En el Senado también tiene un comedor. Pues sí, pero ¿qué comedor tenemos? ¿Tu comedor? Tú ve, pues el comedor. Yo no conozco el Poder Judicial. Cada sesión hay comida. Nunca me han invitado a comer ahí al comedor. Te vamos a invitar, Paquito. Pero cuando hay sesión, le ponen comida a los senadores. Por supuesto, y es una comida decente, es que yo no sabía ostentosa, variada, variada, digamos, o sea,
No es Con posible. su El agua Senado de la fresca República también. el primer año, 1.500 millones nos redujimos. Lo que sí es cierto Aceptamos es que las tienen reglas de exceso. En mi austeridad opinión, tienen exceso. y no se quieren ajustar a Pero esos renunciar a excesos van a ser así de privilegios, lo ¿no? que quieren hacer la pero, reducción. pues quieren nada hacer- más No es el objetivo, nada es lo más que que yo digo. cumplan con Es su el 1% mandato. del presupuesto, De menos. dar Una justicia última pronta y pregunta. Te voy a expedita, decir pero no se algo nada cumple. más que pasó Hay en el Senado. 500,000 En temas el Senado, de rezago. cuando hicieron un recorte así, nada más a rajatabla, Pues los lo único coordinadores que lo hicieron, aprobaron. pregúntales los rezagos que tienen en las comisiones que preside Morena. Sí, Pregúntales los rezagos que tienen. algunos rezagos. De A ver, dictámenes. eso sí No es se cierto. puede. Pero eso sí es Déjame cierto. ponerme en este caso coincidiendo. ¿Qué sí molesta? Excesos. Si hay un exceso, por ejemplo, que si te remodelen la casa particular, yo entendería que un ministro le ponga en condiciones de seguridad en su casa. Sí. Que el vidrio sea contra un ataque. Pues sí, es el mismo ministro de la Corte. Su coche. Deciden temas de miles de millones de pesos, de temas que le impactan al crimen organizado, en fin. Claro que tienes que darle seguridad, que esté con una protección de seguridad como la tiene el presidente. Pero no para que le pongan un bar, ¿no? No para que le arreglen Oye, su cuarto. Pero pues, 5 no, millones, una pero 5 alberca, millones de por pesos eso, yo no mensuales sé. para arreglar sus viviendas. Eso te lo- me parece un eso te lo exceso. concedemos que se los quiten. Pero eso no es un cierto, exceso, pero claro todo que lo que sí, sea exceso, claro que adelante. sí, Lucy. Lo que no se Que les vale quiten es eso. atacar Sí, la que se los función quiten, del eso. Poder Judicial. Una pregunta. Que saquen el ¿Puede rezago el que mismo tienen? Poder Judicial en un momento dado, si se le baja el presupuesto, irse a una acción y invalidarlo? No, eso obviamente lo tendríamos que hacer nosotros. Nosotros vamos a hacer las impugnaciones. ¿Pueden los empleados ver si se han afectado sus derechos? Como ya ha sucedido, se van a amparos, Eso no se obviamente. pone en riesgo. Pero nada más para Personalmente. ubicar. No más no. Esos 80,000 millones que dice Lucy, no crean que es la Corte. Pues la Corte tiene 5,000 de esos 80,000. Es el Poder Judicial, son los jueces de Lo sabemos, distrito y eso no se de pone todo en el país. No son las 11 señores que están aquí en la imagen. 75,000 Son todos. millones están en los colegiados. ¡Qué susto! del distrito. Me hubieras dicho. Bueno, muchísimas Lo que gracias. sí es que muy Gracias. discreto no se ve, pues no, así con la toga y todo eso. Sí. Ay, bueno. Así está. Gracias, Vas Damián. a ver acciones de inconstitucionalidad. Sí, claro. Yo sí creo que se van a dar. Hay que Miguel, proteger la Lucy. función, no las Totalmente, personas. ahí Punto. estamos de acuerdo. Muchísimas Totalmente gracias. Y de para eso acuerdo. se requiere presupuesto, para proteger la función del Poder Judicial. Totalmente de acuerdo. Lucy, en esa Miguel, Damián, muchísimas Coincidimos gracias. al final. Eso, Muy bien. Bendito Dios. Regresamos siga el con Poder mucho Judicial. ánimo. Mónica Noguera.